Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero levantar mi voz para pedirte, Señor, que tú nos reveles, Señor, este mensaje cada día. Usa mi vida, Señor, dame la habilidad, la inteligencia, las palabras correctas para poder transmitir el mensaje tuyo en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Y permite que podamos ser entendidos de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que abras tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios, quiero que lo veas. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Lo voy a volver a leer. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta referencia que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia se refiere a Adán. Cuando Adán falla y comete pecado, por Adán todos los hombres pecaron. Hasta el día de hoy tenemos una naturaleza caída que se conoce como una naturaleza pecaminosa. ¿Quién no ha batallado de los que estamos aquí con un área de pecado? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos batallado con un área pecaminosa. A veces quisiéramos hacer lo correcto y muchas veces nos gana a veces las cosas incorrectas. Yo sé que hemos batallado muchas veces. Pero vamos a ver entonces acerca de lo que es el pecado. Para esto tenemos que ver, antes de ver el origen del pecado, tenemos que definir qué es pecado. Si yo voy a ver el origen del pecado, entonces tengo que tener qué es pecado. Para ti, ¿qué es pecado? ¿Qué será pecado? Fallarle a Dios, desobediencia a Dios, portarse mal, muy bien, no cumplir con sus mandatos, ¿perdón? Mentir es un pecado. Y vamos a ver entonces que el pecado, yo encontré una definición: el pecado es la desobediencia a Dios, es transgresión, es traspasar los estatutos de Dios, es no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra. Pecado también es desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva delante de Dios. Es errar al blanco, también es pecado. Es violar los mandamientos de Dios. Todo esto es pecado. Y vemos en la Biblia que diferentes personajes en la Escritura cometieron pecado. Caín cometió el pecado del asesinato porque mató a su hermano Abel. Adán y Eva, sus padres, cometieron el pecado de la desobediencia y algunos más pecados. Caín también el pecado de no tomar en cuenta a Dios para su vida, porque es un pecado cuando la gente no toma en cuenta a Dios y quiere hacer su vida como él quiere. Es un pecado porque es el pecado de Caín. Y si vemos algunos más personajes en la Biblia, me encuentro con un hombre llamado Jacob, que fue tramposo y le roba la primogenitura a su hermano. Fue un pecado también. Esaú mismo cometió el pecado en no valorar la bendición de la primogenitura y vendérsela a su hermano por un plato de lentejas. Es menospreciar las bendiciones de Dios en nosotros. Hay gente que menosprecia la bendición de Dios y también eso es pecado. Si seguimos todavía en la historia bíblica, nos vamos a encontrar entonces también con Noé, que una vez pues se emborrachó y se desnudó y surgió una situación en la familia. Y también lo vemos más adelante con algunos personajes como Moisés cometió un asesinato y tuvo que salir de Egipto. Pero ¿dónde está el origen del pecado? ¿Dónde radica el pecado? Eso solamente son como una secuela, de lo que sucedió en el Edén. Todo lo que sucedió en el Edén se vino a arrastrar hasta el día de hoy. Hasta en nuestros días nosotros seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. El no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, si eso nos hace estar en pecado o una rebeldía. Pero vamos entonces a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuándo apareció el pecado? ¿En qué momento apareció el pecado? Para muchos eso es un gran misterio, ¿verdad? Para muchos es un gran misterio en dónde inició el pecado. Pero la Biblia nos revela en el libro de Ezequiel, capítulo 28, 3 al 17,
la historia, el origen del pecado. Pero quiero que usted tenga presente lo que dice aquí, pero quiero recordarte lo que la Biblia dice en el libro de Génesis 1:31. No lo busques, solamente quiero que lo escuches. Cuando la Biblia dice que en el sexto día Dios creó todo y terminó su creación, la Biblia declara: y vio Dios que era bueno. Cuando tú haces una lista de toda la creación de Dios, desde el primer día hasta el sexto día, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno. Entonces, antes de que naciese el pecado, que existiera el pecado, lo que Dios había hecho era bueno. No había nada en la creación de Dios que fuera malo. Dios había planeado todo de tal manera que estuviera en armonía con su santidad, que estuviera en armonía con el Dios Santo en el universo. Por eso la Biblia declara que todo lo que Él había creado, lo creó bueno. Aún cuando creó a los ángeles, cuando creó a los arcángeles, antes de que tú y yo existiéramos, antes de que este planeta existiera, Dios tenía todo y todo era bueno. Si todo era bueno, entonces, ¿qué sucedió? Qué bueno sería, amados hermanos, que nosotros tuviéramos una explicación más allá de lo que a veces nuestro entendimiento quiere saber. Pero quiero explicarte algo también. Estamos en dimensiones totalmente diferentes. Yo no sé si te has puesto a pensar que en la creación de Dios, Dios puso reinos. Dígalo conmigo, Dios puso reinos. Voy a hablar un poquito para que me entiendan lo que voy a hablar. Hay un reino que es el reino vegetal, ¿sí o no? ¿Existe el reino vegetal? Sí. ¿Quién puede mejor entender el reino vegetal más que los vegetales? El hombre ha estudiado un poco más, la botánica se ha metido a estudiar sobre el reino, pero realmente no ha llegado ni siquiera al 100% del descubrimiento del reino vegetal, porque es un reino que solamente ellos conocen. Como el reino de los animales, ¿sí o no? El reino vegetal no puede entender el reino de los animales porque también son dimensiones totalmente diferentes. El animal piensa como animal y se comporta de acuerdo a su naturaleza, como dice la Biblia, ¿verdad? Todo de acuerdo a cómo fue planeado y cómo fue creado. Nosotros también, el reino humano, ni el animal nos puede entender, ni nosotros podemos entender el reino de los animales, pero nosotros sí nos podemos entender, y aún así nos estamos batallando, nos estamos ahí como que teniendo conflictos entre nosotros, pero nadie mejor puede entender al hombre que muchas veces nosotros. Pero llegar a la dimensión de Dios, solamente Dios. La Biblia, amados hermanos, aunque es un libro interesante, aunque la Biblia es un libro que trata sobre historias, aún sobre ciencia, la Biblia no es el libro que te va a explicar más allá de lo que Dios quiere que te explique. El propósito real de la Biblia es mostrarte a la persona de Jesús. Ese es el propósito de la Biblia. Si yo te pregunto cuál es el propósito, realmente el propósito de la Biblia es mostrarnos a la persona de Jesús. El tema de la Biblia es la salvación. Así que no te quiebres la cabeza, porque algunos han dicho, bueno, si Dios sabía que Satanás iba a fallar, ¿por qué lo creó? Y a veces caemos en una necedad queriendo cuestionar y razonar cosas que a nuestro nivel o a nuestra dimensión nunca vamos a entender hasta que nosotros un día estemos delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Y si a Él le place, no lo dirá, porque Él es Dios y Él es soberano y Él hace lo que Él desea hacer. Amén. Amén. Yo quiero decirte, preciosa familia, que si estamos aquí ha sido por voluntad de Dios. Amén. Independientemente de lo que haya sucedido, Dios es Dios y Él es nuestro Señor. Entonces vemos en esta parte que en el libro de Génesis declara que todo lo que Dios había creado era ¿qué? Bueno. Quiero que usted tenga presente esta parte, porque dice entonces en Ezequiel, dice la Biblia, Ezequiel 28 del 13 al 17, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, las flautas estuvieron preparadas para el día en que
para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando la Biblia? ¿De quién está hablando la Biblia? ¿De Lucifer? Está hablando de Satanás. Miren lo que dice la Biblia. Comienza diciendo Ezequiel, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y habla cómo era vestido Satanás de toda piedra preciosa. Dios creó a Satanás, hermanos, a Lucifer, que quiere decir lucero de la mañana, es lo que significa Lucifer. Lo creó como un ángel muy perfecto. Y Dios le dio una belleza extraordinaria al enemigo. Él se paseaba, en el huerto de Dios. Él se paseaba en los lugares privilegiados de Dios. La Biblia declara que los tamborines y las flautas fueron creadas para que este ángel le ofreciera a Dios adoración. Cuando Dios creó a Satanás, lo creó con el propósito para que él dirigiera la orquesta celestial para la alabanza a Dios. Ese era el propósito por el cual Dios había creado a Satanás. No lo creó para que él se convirtiera malo, y no lo creó para que después él contaminara a la humanidad. Nunca fue el propósito de Dios. Porque si yo retomo el principio de Dios en Génesis, dice que vio Dios que era bueno, su creación era buena. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué declara la Biblia acerca de Satanás? Que sus caminos eran ¿qué? Perfectos. Quiere decir, amados hermanos, que Satanás no inició siendo malo. Satanás estuvo con Dios siendo un ángel bueno. Sus caminos eran rectos. Cuando la Biblia dice caminos, está hablando su manera de andar, su manera de pensar. Era un hombre de buen testimonio, un hombre que amó también a Dios. Porque sus caminos, la Biblia lo declara, que sus caminos eran buenos, pero hasta que se halló en él maldad. A veces juego un poco con mi imaginación y me pongo a pensar en el momento. Yo creo que Dios, cuando estaba con el Hijo, con el Espíritu Santo, allá en la eternidad, Dios estaba diciendo, mira, tengo un libro en el cual yo estoy diseñando un universo, estoy diseñando planetas y estoy diseñando el planeta Tierra, para que en este planeta Tierra yo ponga el huerto y aquí forme al hombre. Yo creo que Dios lo compartió no solamente con su deidad, también yo creo que Dios lo compartió con los ángeles que estaban en el cielo. Y puedo pensar en ese momento que los ángeles que estaban en el cielo dijeron, Señor, será maravilloso, qué bueno que vas a hacer algo. No sé cómo va a ser el hombre, pero tú ya hablas de que vas a formar un hombre. Y yo creo que dentro de esos ángeles estaba ¿quién? Satanás. Sus caminos eran correctos. Muchas veces, amados hermanos, nos llega a suceder a nosotros que empezamos a amar a Dios, empezamos a estar en el camino de Dios, pero algo sucedió que de repente empezamos a dejar el camino correcto de Dios y empezamos a desviarnos de los propósitos de Dios. En mi vida pasó también, yo les compartía hace, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, les dije que hubo un tiempo en mi vida cuando yo era joven, hace algunos ayeres, por eso me pinté el cabello, me quise apartar de Dios, quise tomar mi propio rumbo. Gracias a Dios que Dios no me lo permitió, pero sucede, no sé si a ti te ha sucedido, que a veces queremos tomar un rumbo diferente al que Dios tiene trazado para nosotros. Satanás entonces decidió caminar en el sentido contrario de Dios. Eso también es pecado. Cuando el hombre camina en el sentido contrario de Dios, entonces estamos empezando a vivir una vida que nos va a llevar
al pecado. Hablamos del pecado como la fornicación, como el adulterio, como la mentira, pero a veces no consideramos que a veces nuestro caminar, el hecho de ir en el sentido contrario de Dios, ya estamos cometiendo pecado. Porque así inició los tropiezos de Satanás. Él se paseaba en el huerto, él era perfecto, pero sin embargo, la Biblia dice, hasta que se halló en él maldad. Sigo leyendo lo que dice la Biblia. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que te miren a ti. Era un querubín, ¿cómo lo declara la Biblia? Un querubín protector. A veces pues, no quiero entrar mucho porque realmente estamos hablando de dimensiones diferentes, pero puedo entender que tenía una jerarquía en el cielo, una autoridad en el cielo. Pero él se rebeló, dice que la causa de su rebelión empezó ¿por dónde? Porque era el más bello, porque era el más hermoso. Él se sentía perfecto, él se sentía, no hay ángel más lindo que yo, mira, a nadie Dios lo vistió tan hermoso como a mí. A veces pensamos que nadie predica mejor que yo. No te sientas más, porque realmente todo lo que somos y lo que hacemos proviene de Dios. De verdad, te lo digo. El otro le decía, ¿no? Así como en son de entre broma, le decía, uy, cuando Dios me lleve a Nueva York, ahora que me lleve a Brasil, ¿verdad? Hermanos, eso es basura delante de Dios. Porque a veces pensamos que nosotros somos, somos el sello de la perfección. Nadie dirige la alabanza como yo. Si yo no estoy, no se oye igual. Mentira del diablo. Nadie predica mejor que... No, si no está el pastor Chava, los que vienen no son... No, eso no es así. El problema es que a veces tomamos el papel que hizo Satanás. A veces nos convertimos en cómplices del diablo cuando nosotros tomamos esa misma actitud. A veces sucede, yo durante mucho tiempo dirigí alabanza y dije, no, pues aquí hay 2, 3 niñas que ya me echaron el ojo, ¿no? Porque dirijo la alabanza y porque ven que es el que toca la guitarra, ¿no? Hermanos, pero cuando empieza a ver en el corazón el sentirnos importantes, empezamos a sentirnos como que, somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Que nadie nos merece. Entonces empieza ahí el problema, Por eso la Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y el que se humille, Dios lo va a enaltecer. Pero dice, yo he entendido esa parte en la Biblia, que cuando tú te humillas, forja Dios el carácter de humildad, tanto que Dios te levanta, pero la humildad te ayuda a entender y poner los pies sobre la tierra. Amén. Amén. Pero si Dios no trabaja en ti, en la humillación y en la humildad, cuando Dios te ponga en alto, va a ser un peligro para ti. A veces es peligroso, a veces no conviene ser famoso, no conviene salir en televisión, no conviene salir en la radio, porque a veces esto, hermano, puede ser un motivo para que Satanás trabaje y nos haga lo mismo que él hizo con Dios, rebelarnos en contra de Dios. Amén. Amén. Isaías 14, del 12 a 15. Quiero que vayamos, porque estamos hablando acerca del origen. El origen empezó todo bien, pero hasta que se halló en Satanás maldad. Dice la Biblia, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta Seol, a los lados del abismo.
Es una declaración terrible lo que el profeta Isaías está describiendo con relación a Satanás. Su influencia demoníaca hasta el día de hoy se sigue en las esferas del aire, ¿sí o no? Sigue trayendo asesinatos, sigue trayendo altivez, porque a veces pensamos que nada más pecado es eso, el hecho de que te sientas el hecho de que te sientas demasiado bello y cosas así, el más importante también es pecado. Pero dice aquí la Biblia, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Él quiso ser ¿qué? Igual a Dios. ¿Quién mejor que ellos que están con Dios conocen realmente a Dios, sí o no? Él quiso ser igual que Dios. ¿Qué pecados empezaron a surgir en Satanás? A ver, quiero que tú pienses un poquito, aunque lo tengo enumerado, pero ¿qué pecados empezó a producir en Satanás? Soberbia, envidia, poder. ¿Qué más? Vanidad, ambición. Uy, si yo soy como Dios, no voy a tener un buen grupo de ángeles, me van a seguir y me van a dar a mi adoración. Y de veras Satanás luchó, porque aún siendo un ángel caído, ¿te acuerdas en el ministerio de Jesús? Cuando Jesús fue llevado al desierto, estuvo 40 días en el desierto. Satanás mismo, él no usó ni una chichicle, dijo, no, a mí yo me meto con el Hijo de Dios, yo voy con el Hijo de Dios. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no pides que esas piedras se conviertan en pan? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de este monte? A ver, o tírate de este penáculo. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, mira, yo te ofrezco todos los reinos. Si postrado me adorares. Satanás, hermanos, quiero decirte que sigue pidiendo lo mismo. Si no lo pudo lograr en la persona de Jesús, muchas veces lo ha logrado con aquellos que se han dejado seducir por Satanás. Yo te voy a ofrecer riqueza. ¿Qué quieres? Mira, vas a ser uno de los tropiezos hoy en día, en estos últimos tiempos, de los predicadores o de los pastores en general, en cualquier parte del mundo, ha sido 3 cosas. Un día un pastor me dijo, mire, pastor, las 3 ejes. ¿Cuáles son las 3 ejes? La feria, la falda y la fama. Y no importa que te vean chaparrito y gordito, pues va a llegar alguien que, ay, voy, y este pastor, y usted. Y empieza uno a decir, ay, sí, ¿verdad? Y ya hasta usted salió en internet, todo el mundo sabe de usted. Empieza la fama y dice, uy, qué padre. Pero si uno no tiene su corazón y la humildad tratada por Dios, empezamos a ser cómplices de lo que es Satanás. La F de la falda, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el pecado? El pecado es sabroso, pero trae sus propias consecuencias. ¿A quién no le gusta pecar? Una copita no le hace nada, no me ve el pastor, pero también echo un cigarrito, echo marihuana. Empezamos pensando por nosotros mismos, y miren como dice, tomamos un camino contrario al camino y voluntad de Dios. Así inició Satanás. Por eso la Biblia dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos no son mis pensamientos. No pienses que como tú crees y piensas